pensaba en una palabra y es marcando la diferencia. Le voy a pedir perdón a los pastores porque tengo que darle la espalda. Perdónenme. Pero los pastores miran a las ovejas y huelen a ovejas. Y quiero hablarle a ustedes. ¿Saben por qué? Porque los pastores dirigen, pero ustedes son los que producen el impacto. Nunca se ha sacado lana de un pastor, se saca lana de las ovejas. Pero no hay una oveja con buena lana si no hay un pastor que la cuida correctamente. Por ende, ustedes son necesarios, pero ellos son más necesarios, porque si ellos no la alimentan más a ustedes o la alimentan mal, ustedes nunca van a poder dar lo que requiere para impactar a esta nación. Cuando el Señor me llamó hace 35 años, yo era estudiante del Politécnico Loyola en San Cristóbal. Me llamó por medio de una película que se llama Como ladrón en la noche. Cuando yo vi esta película, yo dije, yo no me quiero quedar. Yo me tengo que ir con el Señor. Pero desde que el Señor me llamó para ser un siervo a sus pies. Pero también me llamó para estar en los negocios, aunque hace 4 años me sacó de los negocios a medias, porque seguimos negociando. Y por ende, toda la vida yo he sustentado mi vida y he sustentado el ministerio. Pero cuando yo oía a mis amigos pastores hablando de depender de Dios, yo le decía al Señor, ayúdame a depender de ti. Pero yo no sabía que esto era tan difícil. Porque es muy chulo decir yo dependo de Dios cuando yo tengo una chequera donde nada más tengo que hacer un cheque. Pero es muy difícil. Yo recuerdo que cuando comencé el ministerio hace 14 años como pastor de una iglesia, porque fui por 27 años pastor de jóvenes. Cuando comencé el ministerio, en la iglesia se necesitaba una batería. Yo sencillamente fui a una compañía de venta de instrumentos musicales, di un tarjetazo y compré una batería de 40,000 pesos. Se necesitaba una guitarra y dije, ¿cuál es la mejor guitarra? Me fui a Miami y compré una guitarra, la mejor guitarra para la iglesia. Y así muy sencillo servirle a Dios. Ahora yo tengo que pagar. ¿Me escucha allá atrás? Ahora yo tengo que pagar la universidad de mi hijo que se graduó en estos días y tengo que tirarme de rodillas para pedirle al Señor. Pero ¿sabes que tengo más deleite en esto que lo que tenía antes? Por una simple razón, ahora realmente mi rey es Jehová. Pero estando en el mundo de los negocios, fui donde un cliente y resulta que ese cliente tenía una crisis en su negocio. Y yo, muy orondo, cristiano evangélico, le digo, óyeme, tú tienes que tener cristianos en tu negocio. Y parecía como que yo había mencionado al diablo. Ese tipo abrió los ojos como 2 medio pesos y me miró y me dijo, tú eres loco. Yo me asusté. Le digo, ¿y qué fue lo que yo he hecho? Y él dice, por un evangélico con un pi, porque era un impío, por un evangélico este negocio casi venía todos los días y oraba y leía la palabra.
palabra y todo era un texto de la Biblia, todo era una Biblia, todo era Biblia y Biblia y Biblia, pero en la noche cogía los filetes de pescado y se lo llevaba y me quebró. Yo no sé si ustedes han recibido vergüenza ajena. Yo quería en ese momento que me tragara la tierra. ¿Sabes una cosa? Saber la palabra no impacta a nadie. Yo conozco mucha gente que sabe la palabra, pero su vida no impacta ni siquiera a sus propios hijos. Porque yo puedo conocer la palabra de verdad, pero no vivir la palabra de verdad. Y lo que impacta no es saberla, lo que impacta es hacerla. Este hombre comenzó a decirme cosas y yo cada vez que él decía una cosa yo me arrugaba como una pasa. Y yo no tenía forma de pararme de aquel lugar. Pero cuando me paré yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando con tu pueblo? Porque muchos de nosotros estamos metidos en una religión, pero no estamos metidos en una relación con nuestro Dios. Aleluya. Pero cuando me monté en mi vehículo, el Señor me dijo estas palabras: tienes que marcar la diferencia. Para nosotros impactar, producir cosas que impresionen a los que están allá afuera, nosotros tenemos que ser diferentes. No vamos a impactar un mundo siendo como ellos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La única manera que nosotros vamos a transformar el mundo es cuando se levanten hombres que hagan y marquen la diferencia. Yo sé que el pueblo que está aquí quiere marcar la diferencia. Yo sé que lo que pasó con ese hombre no pasa en esta casa. Eso pasa en mi iglesia, pero en esta no pasa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros marcar la diferencia? Quiero que me acompañe al libro de Daniel capítulo 1. Quiero que leamos 2 versículos de este capítulo 1. Si se para, gloria a Dios, pero si no se para, gloria a Dios también. Porque la reverencia no está en pararse, sino en obedecer. Yo prefiero 100 que no se paren y obedezcan a 50, a miles que se paren y cuando salgan de este lado, olviden la palabra de Dios. Pero gloria a Dios por lo que se paran y la reverencian obedeciéndola y la reverencian con sus actos. Dice la palabra en el capítulo 1 del libro de Daniel, verso 5 y verso 8. Y se le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Y verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo quiero orar por la palabra. Padre, te doy gracias por la palabra. Si estoy aquí no es porque lo merezca, sino por tu gracia. No merezco hablar de ti, pero Jesucristo me ha permitido, al confiar en su cruz y en su sacrificio, Él me ha permitido hacer esto que no soy digno de hacer. Pero yo sé que tu
Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Haz lo que tú creías y entendías hacer en este día para esta congregación. Porque si tú me trajiste a este lugar, es para hacer algo que cambie todo este movimiento. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive tú en mí. Y ahora cualquier desperfecto, a lo perfecto en ti, para que tu palabra no tenga estorbo en mí. Cúbreme con la sangre de Jesucristo, para que tu palabra sea impactante a la vida de cada uno de ellos. Y de aquí salga una nueva generación que transforme el mundo y no sea trastornado por el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amados. Quiero, antes de comenzar a predicar, hablarle del contexto de este capítulo de la Biblia. Durante 23 años, el pueblo de Israel se mantuvo en una rebeldía completa delante de Dios. Y él usó a profetas como Ezequiel, como Jeremías. Y si usted va al capítulo 23 del libro de Jeremías, se da cuenta de que Jeremías estaba profetizando acerca de lo que podría venir para el pueblo de Israel. Y una de esas profecías era que iba a levantarse un pueblo que iba a esclavizar al pueblo de Israel si el pueblo de Israel no venía al arrepentimiento. Igual el profeta Habacuc, en un momento de desgracia delante del pueblo, el profeta Habacuc le dice al Señor: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás permitiendo que yo vea tanta injusticia? ¿Por qué el rico se apodera del pobre y lo oprime? ¿Qué es lo que está pasando, Dios? ¿Y cuántos saben que tú te puedes quejar de lo que están mirando, pero cuando Dios tiene un plan no lo va a desbaratar por más ayuno que tú hagas, ni por más clamores que tú hagas? Porque el juicio de Dios es tardío, pero cuando llega tiene que esperarlo y cumplirlo. Y resulta que el Señor le dice a Habacuc: ay, mi hijo, lo que tú estás viendo no es nada para lo que vas a ver. Porque he de levantar una nación cruel que se apoderará de ustedes y lo cautivará y lo hará esclavo. Y sus caballos son fieros y rápidos. Y ahí viene esta frase famosa que dice: pero en ese tiempo el justo por la fe vivirá. O sea, en buen dominicano, tú fuiste infiel a mí, mi juicio viene sobre ti, ahora demuéstrame que me ama, porque no me vas a ver, pero yo estaré aquí. ¿Cuántos sabemos que hay momentos de nuestra vida cristiana en que nosotros tenemos que decirle a Dios que le amamos no por lo que vemos, sino por lo que Él es? Y resulta que en ese contexto, Habacuc le dice al Señor, o el Señor le dice a Habacuc, mejor dicho: aunque no haya arroz y habichuela en tu despensa, lo estoy traduciendo al dominicano, aunque no haya huevo, pan y mantequilla, aunque no haya cuarto para pagar el colegio ni la casa, con todo, gózate en Jehová